Bien. Vamos entonces a trabajar funcionamiento, fisiología cardíaca, algunas cuestiones básicas. Hay obviamente muchísimo que no nos va a dar para ver. Me pasó el mouse ahí. Y vamos primero a definir las grandes etapas o los grandes eventos del corazón que seguramente les va a sonar el nombre, que son las etapas de sístole y de diástole. Nosotros vamos a definir sístole como las etapas de contracción del músculo cardíaco, del miocardio. ¿tá? Y vamos a definir diástole como las etapas de relajación. El tema con la sístole, antes de anotarla, el tema con la sístole es que no es una sola etapa. La sístole tiene dos subetapas, porque hay una contracción de las aurículas que llena los ventrículos y después hay una contracción de los ventrículos. Y ahí queda totalmente contraído el corazón. Y una vez que está totalmente contraído, se distiende en diástole. O sea que diástole hay una sola, pero sístole ocurre en dos etapas, la sístole auricular y la sístole ventricular. Entonces el ciclo cardíaco en realidad tiene dos sístoles y una diástole. ¿tá? Sístole auricular, sístole ventricular, diástole. Sístole, sístole, diástole. Sístole, sístole, diástole. Sístole, sístole, diástole. ¿Bien? A partir de esa base yo voy a poder entender todo lo demás que pasa en el ciclo. Pues si yo no entiendo que hay sístole en aurícula, me llena ventrículos. Sístole de ventrículos, pum, salió por arteria pulmonar en los pulmones y por arteria aorta la oxigenada del cuerpo. Y después diástole, sístole, sístole, diástole, no voy a entender nada más de lo que está pasando en el corazón. Así que vamos entonces a anotar que el mouse me está dando problemas. Vamos entonces a anotar que el ciclo cardíaco está formado por, a ver, que no veo, las siguientes etapas. Entonces, sístole, que la vamos a definir como contracción del miocardio, y vamos a hablar de dos etapas de sístole. Sístole auricular y sístole ventricular. ¿tá? Y después tenemos diástole. La diástole se corresponde con la relajación del miocardio y ocurre en todo el corazón. ¿Por qué? Porque ya tengo las dos cavidades contraídas. Contraigo aurícula, contraigo ventrículo y después aflojo las dos simultáneamente. ¿ah? Por eso sístole es una sola. No preciso contraer en etapas, no preciso distender en etapas, distiendo en una sola, contraigo, contraigo. Distiendo, contraigo, contraigo. Sístole, diástole, sístole, sístole. Diástole, sístole, sístole. ¿Ah? Ese ciclo de repetición es el que va a generar lo que yo voy a definir como la frecuencia cardíaca. ¿tá? Voy a tener, dependiendo de la edad, del sexo, del estado físico, de la actividad física en ese momento, voy a tener una repetición de ese ciclo que en forma estándar para un ser humano adulto se considera una repetición de entre 60 y 100 latidos por minuto, mientras que en ejercicio físico voy a considerar unos 150 a 200 por minuto. ¿tá? De repetición de este ciclo de sístole, sístole, diástole que estamos conversando. ¿sí?
Bueno, ya creo que me quedé sin... Tengo un montón de cuadraditos. Ah, no, ahí tengo a Eloisa y a Daniel que me prendieron la cámara. Estaba hablando de cuadraditos. Bueno, esto es lo que les acabo de conversar. A cada una de esas... Bueno, ¿qué ocurre con la sangre en cada uno de esos momentos? Es bastante evidente, ¿no? O sea, en la sístole auricular la sangre pasa a los ventrículos, en la sístole ventricular la sangre ¡pum!, es bombeada desde el ventrículo derecho a los pulmones y desde el ventrículo izquierdo a todo el sistema, ¿no? O sea, todo el cuerpo. Nosotros en el ciclo lo vemos como dos etapas separadas porque venimos representando una gotita de sangre, no podemos estar en todos los lados a la vez, pero el corazón realiza el bombeo de los dos ventrículos simultáneamente. O sea, mientras hay gotitas de sangre saliendo hacia los pulmones a oxigenarse, simultáneamente hay sangre saliendo por la arteria aorta a llevar sangre oxigenada que acaba de volver de los pulmones. Entonces, claro, si yo voy siguiendo un punto, no puedo estar en los dos a la vez. Pero desde el punto de vista del funcionamiento cardíaco, esto ocurre simultáneamente. Entonces tengo sístole auricular, lleno ventrículos, sístole ventricular, sale por arterias, y cuando distiendo, lleno aurículas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lleno aurículas para después volver a mandar en sístole auricular la sangre a los ventrículos. ¿Cómo se van a corresponder esas etapas del ciclo con los ruidos? Yo cuando ausculto el corazón voy a escuchar un ruido fuerte y un ruido, o sea, dos ruidos seguidos de un silencio. Es lo que en la bibliografía en fisiología se le denomina el loop. Dos golpes seguidos en un espacio. ¿A qué se corresponden los golpes y a qué se corresponden los espacios? El golpe, cada golpe se corresponde a válvulas cerrando. Entonces vamos a pensar, ¿en qué momento se cierran válvulas en nuestro corazón? Vamos a pensar. Cuando yo paso sístole auricular, la sístole auricular, voy de aurículas a ventrículos. Cuando paso de aurícula a ventrículo, no se cierra ninguna válvula. De hecho, se abren las dos aurículas ventriculares, la mitral y la tricúspide. O sea que en sístole auricular no hay ruido. Sístole ventricular, ahí sí, porque cuando yo empujo la sangre, para evitar que retorne desde los ventrículos, se van a cerrar, túcate, la mitral y la tricúspide simultáneamente. Entonces, en sístole ventricular tengo un ruido. ¡Tuc! Sale la sangre por las arterias, arteria aorta y arteria pulmonar, y cuando hago diástole, que le permito la entrada a la sangre al corazón, va a intentar esa sangre que acaba de salir volver, retornar por las arterias. Y no la puedo dejar. Y ahí cierran las dos sigmoideas, ¡tuc, tuc! Las dos de la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Entonces tengo un golpe en sístole ventricular cuando sale la sangre por arteria y un golpe en diástole cuando va a intentar retornar y se le cierran las dos sigmoideas. Entonces tengo, si yo hago este ciclo que vengo haciendo con las manitos, esto es silencioso, tuc, 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 tuc. O sea, la sístole auricular no hace ruido. La sístole ventricular sí, y la diástole también. Entonces, ruidos cardíacos. Se corresponden con el cierre de las válvulas. La sístole auricular es silenciosa. Es decir, yo no puedo leer nada de sístole auricular, porque no hace ruido. O sea que no escucho sístole auricular. Sístole ventricular. Golpe. Cierre de tricúspide y mitral. Sístole, diástole.
golpe. Cierre de sigmoideas para evitar retorno sanguíneo. Cualquier ruido anormal que yo escuche en el ciclo de golpes se va a denominar soplo. Puede ser un ruido normal, puede ser no una sibilancia porque sería pulmonar, pero digamos como un siseo, eso también se considera un soplo. La falta de un golpe. Los soplos están indicando algún tipo de anomalía circulatoria, a veces grave, a veces no grave. Sobre todo en la etapa de la pubertad y la adolescencia, cuando todo esto está creciendo, a veces pasa que las arterias de salida, por ejemplo, la arteria pulmonar o la arteria aorta, durante algún tiempo, en el proceso de crecimiento se tornea o se quiebra un poquito o se gira. Entonces, por ejemplo, al momento de salir, yo lo que escucho es como un ruido extra que es una turbulencia que no debería de estar. Eso puede pasar, no es grave en la época de pubertad adolescencia. Ahora, y no indica una falla grave. Ahora, podría tener otras fallas. Podría, por ejemplo, tener una rotura en alguna de las válvulas, en la mitral o en la tricúspide, y eso me generaría un sistema de ruido de esta manera. Sería fallaría el primero. Ahí estoy hablando de una posible falla en la tricúspide o en la mitral. Me podrían estar fallando las sigmoideas, y ahí lo que escucharía sería. O sea, tengo un escape en el segundo golpe, que serían las sigmoideas. Esos ya estarían, y sobre todo si esto pasa en la etapa adulta, ya no es una cuestión de desarrollo, ni es una cuestión que se va a resolver, sino que estamos hablando de un problema valvular más concreto y más grave. Sea como sea, es un indicador. Los ruidos, los soplos, son indicadores o alertas de que tengo que prestarle atención a algo del proceso circulatorio. Ya les digo, algunos soplos pueden no ser graves y ser simplemente resultado de turbulencias por torcimientos o procesos de crecimiento en las venas y arterias, y otros pueden ser graves y pueden estar indicando problemas valvulares serios. Entonces, en ese espectro, lo que me permite el soplo es un llamado de alerta para ir y fijarme. Puede ser algo sencillito o puede ser algo de mayor gravedad. No, por lo general lo escuchás con estetoscopio, porque esa turbulencia, digamos, no la sentís a oído simple. En cambio, con estetoscopio sí sentís el flujo sanguíneo que está pasando turbio en algún lugar, y eso indica entonces alguna torsión o algún problema circulatorio. Bien, genial. Seguimos. Ruidos. Bueno. ¿Cómo se regula la actividad cardíaca? Es decir, yo cuando... Hay una experiencia muy interesante, y es, si yo, por ejemplo, recorto el corazón y lo pongo en una bandeja con suero, que mantenga la solución salina, el corazón sigue latiendo por fuera del cuerpo durante varios minutos. Es decir, que no requiere de las órdenes del sistema nervioso para poder latir. El corazón se autogestiona, se regula su propio ritmo en forma autónoma. Obviamente, cuando se le termina el oxígeno y se le termina la glucosa, deja de latir. Pero lo que demuestra esta experiencia del latido autónomo es que no depende del control nervioso para realizar el latido. ¿Sí? Denme un momentito, por favor, que me están llamando arriba. Resuelvo. A ver. No. Ya parece que se resuelve. Bueno, entonces, tiene que haber algo interno en el corazón que me permita
controlar el latido. Hay unas zonas en las fibras musculares, en las fibras del miocardio, que son autoexcitables. ¿Qué quiere decir autoexcitables? Todas las fibras musculares de nuestro cuerpo responden a órdenes o a estímulos nerviosos. Si yo levanto el brazo, quiere decir que mi cerebro le mandó la orden a la fibra muscular de contraerse, entonces se levantó el brazo. Estas fibras no precisan recibir la orden para contraerse. Se contraen solas, van despolarizándose. Eso es un proceso electroquímico que no vamos a profundizar, pero es el que termina finalmente en la contracción. Se van despolarizando solas, como que van acumulando tensión y disparan. Despolarizan, disparan. Después es como si yo solo, mi brazo cada cierto tiempo, acumulara tensión y disparara. Hiciera esto. Obviamente eso no pasa porque parecería una marioneta por la vida, pero el corazón sí, tiene zonas de las fibras musculares que acumulan, se despolarizan y disparan autónomamente, automáticamente. ¿Tá? Esos grupos de fibras que son autoexcitables y que disparan una contracción en forma autónoma se llaman nodos. Los nodos en el corazón son grupos, lo voy a escribir, son grupos de fibras autoexcitables que permiten marcar, porque contagian esa contracción, la contagian a todo el corazón. Entonces permiten marcar el ritmo cardíaco desde el propio corazón, independientemente del estímulo nervioso. El estímulo nervioso lo puede acelerar o desacelerar, pero lo que no va necesariamente, lo que no va a hacer es generar el disparo. El disparo de la contracción lo van a generar estos grupos de fibras que se llaman nodos. O sea que los nodos son importantes, porque si me empieza a fallar el nodo, me empieza a fallar todo el ciclo cardíaco. Vamos entonces a escribir eso. Nodos son grupos de fibras de músculo cardíaco que generan una despolarización y disparo de la contracción en forma automática y repetida. ¿No? O sea, disparan, acumulan, disparan, acumulan, disparan, acumulan, etcétera, etcétera. Vamos a tener dos de esos nodos. Vamos a tener un nodo en la zona entre, les voy a mostrar, porque están dibujados, es más fácil que se los muestre. Vamos a tener un nodo acá en la entrada de la aurícula derecha, o sea, en el músculo de la entrada de la aurícula derecha, aquí, y vamos a tener un nodo entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Ah? Este nodo que está en la entrada de la aurícula derecha se llama nodo sinoatrial o sinusal. En mucha bibliografía viene como nodo sinusal, es el nodo SA. El nodo de abajo, que está entre el aurículo y el ventrículo, se llama nodo auriculoventricular o nodo AB. El nodo SA y el nodo AB. ¿Ah? El nodo SA es el nodo más rápido, es el que se despolariza y dispara más rápidamente. Entonces, es el que dirige el disparo, porque mientras que el otro todavía viene preparándose para contraerse, este ya le ganó, ya se contrajo y ya lo arrastró por contagio y generó la contracción. Entonces, por lo general, el nodo SA es el que dirige la contracción del corazón porque es el más rápido en despolarizarse. Es al que se le llama el marcapasos natural. Nuestro marcapasos natural es el nodo SA. Es ese nodo que está ahí arriba, es un grupo de fibras que se despolariza, contrae, y cuando contrae contagia eléctricamente a toda esa zona del corazón, iniciando la sístole auricular, que es el primer golpe de contracción que tenemos a nuestro ciclo. Entonces, dijimos, tenemos dos nodos. Nodo SA o sinusal, puede ser sinusal, sinoatrial, sinoauricular, de todas estas maneras lo pueden encontrar escrito, ¿tá? Pero todo el mundo coincide que la sigla es nodo SA.
¿tá? Así que lo conocemos como nodo SA. El nodo SA está ubicado en el grupo de fibras a la entrada de la vena cava en la aurícula derecha. Es el más rápido en despolarizarse, por lo que es el que dirige el ritmo cardíaco. Se le llama marcapasos natural. Bueno, el otro nodo AB, aurículo ventricular. Está ubicado en un grupo de fibras entre la aurícula ¿tá? Este en general suele ser dirigido, llevado por el SA. Si el SA falla, el AD puede hacerse cargo de parte del ritmo cardíaco, pero es un poco irregular en su funcionamiento. No es el más eficiente. Bien, entonces empezamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos. Empezamos en la contracción por el nodo SA. El nodo SA rápidamente se contagia la contracción por este haz que se llama haz de Bachmann a toda a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. ¡Pum! Sístole auricular, primera etapa del ciclo. Pero ahora hay que contagiar esa contracción a los ventrículos. Los ventrículos están más lejos. Entonces las fibras, van a haber fibras conductoras específicas que van a transportar ese estímulo de contracción por dentro del tabique interventricular y se van a meter en el miocardio del ventrículo derecho y en el miocardio del ventrículo izquierdo. Este viaje a través del tabique interventricular y metiéndose en los ventrículos demora unas fracciones de segundo. Agustín, buen día, gracias por tener. Demora unas fracciones de segundo. Y eso le da tiempo a que la sístole de las aurículas no sea exactamente al mismo tiempo que la sístole de las aurículas, de los ventrículos, perdón. Es decir, contrae primero arriba, viaja y después contrae ventrículos.
Esa distancia de tiempo es fundamental porque permite el llenado del ventrículo. Si yo apretara todo junto, es decir, si la contracción fuera toda en una, no bombeo nada. Es como que, ¿cómo hago? Si yo tengo una jeringa, en algún momento tengo que llenarla para después empujar. Entonces, si yo contrajera aurículas y ventrículos al mismo tiempo, no le daría tiempo a los ventrículos a llenarse. Entonces, el hecho de que los nodos están en las aurículas explica por qué primero el sístole auricular viaja al estímulo y después al sístole ventricular. Y esa diferencia de tiempo me permite el llenado de los ventrículos. De hecho, si tengo problemas en el viaje, en la conducción del estímulo de los ventrículos, empiezo a tener problemas en el llenado ventricular. Se hace muy lento o se hace muy rápido. Entonces, ese viaje y el tiempo de viaje entre el estímulo de las aurículas y el estímulo de los ventrículos es clave para la eficiencia del bombeo. Por eso las fibras tienen nombre y son importantes. La fibra que va por el medio del tabique interventricular se llama fascículo o haz de His, y las fibras que se meten en los ventrículos se llaman fibras de Purkinje. Entonces, desde los estímulos generados en los nodos, viajan hacia los ventrículos por el haz de His y se meten en las fibras de Purkinje para generar la contracción o la sístole ventricular. Vamos a anotar eso. Los nodos están en la zona auricular para llevar el estímulo de contracción a las aurículas. Viaja, no, vamos a así. El estímulo de contracción viaja a las aurículas, no, viaja a los ventrículos a través del haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Ah? Generando momentos después la sístole ventricular. Repito, esta diferencia de tiempo es importante en la medida que no superpone la contracción auricular con la contracción ventricular, la sístole auricular con la sístole ventricular. Este tiempo de viaje hasta los ventrículos permite el llenado de los mismos, separando brevemente la sístole auricular de la sístole ventricular. ¿Qué pasa si los nodos se me desregulan? ¿Qué pasa si el ritmo bioeléctrico generado por estas fibras musculares especiales se me descontrola? Bueno, las contracciones de los músculos de las aurículas y de los ventrículos se desregulariza y se genera lo que se llama la fibrilación. La fibrilación es un fenómeno bioeléctrico resultante del descontrol de los nodos. Puede ser que empiecen a contradecir las órdenes entre el nodo SA y el nodo AB, puede ser que el nodo SA se empiece a disparar en forma más rápida y el nodo AB lo frene, puede ser que el nodo AB se empiece a descontrolar, o sea, o puede haber un problema de conducción a través de las de His o las fibras de Purkinje. Cualquier problema bioeléctrico en todo este proceso va a generar una fibrilación. ¿Cómo se controla la fibrilación? Bueno, con esas paletas que generan un choque eléctrico que se llaman desfibriladores. ¿Qué hace el desfibrilador? Resetea el ciclo, diciendo, bueno, parácate, ¿ah? Alto, stop,
basta de hacer bobadas, empecemos de nuevo. ¿Tá? Entonces, despolariza todo a cero y deja que el nodo SA arranque de nuevo con el ciclo. Eso es, así funcionan los desfibriladores, eso es lo que hacen. Y vieron cómo en la clase hemos pasado por las dos grandes patologías cardíacas. Infarto al miocardio, que es un fenómeno circulatorio que tiene que ver con la obstrucción de las arterias coronarias, y fibrilación, que es un fenómeno bioeléctrico que tiene que ver con los nodos sinusal y auriculoventricular. Son dos fenómenos que no son lo mismo, que la gente suele confundir como si fuera lo mismo, ¿tá? Y que sin embargo el infarto al miocardio es un problema de circulación, no le está llegando oxígeno a tu miocardio, mientras que la fibrilación es la respuesta a un problema, es el descontrol bioeléctrico de los grupos de fibras que controlan el ciclo, que son los nodos. ¿Tá? Entonces son claramente causas opuestas. Ojo, una falta de oxígeno en las zonas del nodo puede generar problemas fibrilatorios porque si no le llega oxígeno a los nodos, van a empezar a hacer cosas raras. Pero, digamos, por lo general son fenómenos distintos que ocurren en forma separada entre sí. Uno es un fenómeno de conducción bioeléctrica y otro es un fenómeno de obstrucción circulatoria. ¿Ah? Bueno, bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Interesante? ¿Les gusta? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Bueno, seguimos. Vamos con el último pedacito de fisiología, gracias Abril. El último pedacito de fisiología antes de terminar y la clase que viene vamos seguramente a trabajar venas, arterias y capilares, cosa que yo ya sabía que iba a pasar. Vamos a hablar del electrocardiograma. Ahora que entendemos los ciclos electroquímicos de los nodos, podemos hablar del electrocardiograma. El electrocardiograma, bueno, tenemos que hablar de presión arterial. Antes voy a hablar de presión arterial. Un momento. Presión arterial. Ustedes deberían en módulo 2 ya poder definirme presión arterial. ¿Qué es presión arterial? ¿Cómo lo definen? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Perfecto. Esa es la definición fisiológica de presión arterial. La fuerza que ejerce la sangre sobre la presión sobre las paredes de las arterias. Vamos a machear eso con lo que acabamos de aprender. ¿En qué momentos del ciclo cardíaco la sangre ejerce fuerza contra las arterias? Tenemos 3 momentos del ciclo: sístole auricular, sístole ventricular y diástole. Vamos a pensarlo. Me voy al esquema de corazón. Denme un momento. Ahí está. Entonces, sístole auricular. La sangre pasa de aurícula a ventrículo. ¿Hay alguna arteria o vena involucrada en ese pasaje? Sístole auricular. ¿Pasa por alguna vena o va directo de aurícula a ventrículo? No importa si se equivocan, ¿eh? Vale equivocarse. No, ahí no pasa por arteria, pasa Bien. por la válvula. Perfecto. Válvula mitral, válvula tricúspide. O sea que la sístole auricular no solo no hace ruido, tampoco genera presión arterial. ¿Ah? La sístole auricular por el momento no la estamos viendo, ni con la presión arterial, ni escuchando ruidos. No la estamos viendo. ¿Ah? Sístole auricular. Sístole ventricular. ¡Pum! Ventrículos sacan sangre hacia arteria pulmonar y arteria aorta. Ahí sí, yo tengo la sangre haciendo presión contra las arterias. No solo haciendo presión, haciendo mucha presión. Es un nivel alto de presión. Ahí se corresponde con la presión sistólica, que es la más alta. La presión alta, la máxima, es lo que yo llamo presión sistólica, que tiene que ver con la contracción de los ventrículos, la sístole ventricular. Y cuando abro, que la sangre vuelve por venas, también vuelve haciendo fricción. Lo que pasa es que el regreso es menos potente que la salida. Entonces, va a haber un segundo pico de presión en diástole que va a ser un poco menor, que es lo que voy a llamar presión diastólica. Entonces, la presión sistólica se corresponde
¡pum! O sea, tengo sístole auricular, no marca. Sístole ventricular, ahí voy a generar presión sistólica, y diástole voy a generar presión diastólica. Una por la salida, el otro por el regreso. La salida es más potente que el regreso, obviamente. Por eso la sistólica es más alta y la diastólica es más baja. Entonces, presión arterial, la presión sistólica se corresponde con la salida de la sangre por la diástole ventricular. La presión diastólica se corresponde con el regreso de la sangre por la diástole. La sístole auricular no genera presión arterial. No genera. Entonces, fíjense como aquel esquema inicial de sístole, sístole, diástole, sístole, sístole, diástole, le puedo ir superponiendo cosas. Le puedo superponer ruidos. Sístole auricular no hace ruido, sístole ventricular, primer golpe, diástole, segundo golpe. Le puedo superponer presión. Sístole auricular no hace presión, sístole ventricular, presión sistólica, diástole, presión diastólica. Y ahora, al regreso, en los últimos 10 minutitos que me quedan de clase, vamos a hablar de cómo le superponemos el electrocardiograma. ¿Tá? O sea que aquel ciclo básico lo hemos ido vistiendo de funcionamiento cardíaco. En un minuto termina, les va a dar como para terminar de copiar y volvemos a entrar con el mismo link y terminamos. ¿Qué hora son? ¡Uf! Me sobra. Antes de las 10, 10 menos cuarto, 10 menos 10 estamos terminando. Perdón, antes de las 11. 11 menos cuarto estamos terminando. Volvemos a entrar entonces con el mismo link.